¿Alguna vez te ha pasado que has comido un alimento o una comida y te ha pegado un subidón, un pico de glucosa a esa comida y piensas, pero si esto que estoy comiendo en teoría es saludable? Bueno, esa respuesta te la voy a dar en este vídeo. Hola, soy Diana, enfermera en atención primaria. En este canal solo hablo de diabetes porque me apasiona, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo. Bueno, lo primero que quiero que tengas claro es que es normal que después de comer tengas picos de glucosa. Eso sería lo normal, tanto en ti que tienes diabetes como en mí, ¿vale? Piensa, un ejemplo, en la frecuencia cardíaca. Yo ahora me pongo a subir 20 o 30 escaleras y mi frecuencia cardíaca se va a disparar, va a hacer un pico, luego va a volver abajo. Entonces, es normal que tengamos picos de glucosa, que tengas picos de glucosa cuando comes. Lo que hay que mirar es todo lo relacionado que está con esos picos de glucosa. Tienes que tener en cuenta que cuando comemos, todos los alimentos pasan por el tubo digestivo, la glucosa pasa a la sangre y automáticamente se produce ese pico. Es algo fisiológico, es algo normal y no significa que hayas hecho nada malo. Mira, te voy a poner un ejemplo de cosas que me han pasado en la consulta cuando han venido los pacientes. Diana, ayer comí arroz y no pasó nada, pero es que hoy he vuelto a comer arroz y la glucosa se me ha disparado. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo siempre digo, no es solo comer arroz. Primero, estamos hablando de días diferentes y seguramente ese contexto del arroz ha ido en un contexto diferente. Me refiero, hay que mirar si has hecho alguna actividad física durante ese día, ese arroz, ¿cómo lo has comido? Porque no es lo mismo comer el arroz y comer vegetales que comer el arroz y comer más cosas que llevan hidratos de carbono. También hay que contar si después de comer has hecho algún tipo de actividad o te has quedado sentado en el sofá. O sea, no es tanto ver, he comido esto y me ha subido a tanto, y otros días no me pasa nada, sino que la pregunta es, ¿en qué contexto he comido este alimento? Si otras veces no me ha producido un pico y ahora sí, o este alimento me produce picos de glucosa. Siempre es importante conocer el contexto, ¿vale? No centrarme en me ha hecho un pico de glucosa. Al final tienes que tener en cuenta que las ciencias, la medicina no son matemáticas exactas. Te quiero decir, la diabetes no es esto, esto y esto y el resultado es esto. Hay muchísimas variables que influyen, con lo cual el resultado va a ser diferente incluso en ti. Ya sí es diferente en ti y en mí, pero es que en ti la variabilidad va a ser enorme. Ahora aquí vamos a desglosar bien el asunto. Vamos a ver. Últimamente se habla mucho de los picos de glucosa. De hecho, yo cuando he tenido algún vídeo subido al canal he mencionado que determinadas cosas nos hacen siempre tener un pico. Y además he hecho esto porque te he dicho, acuérdate de esto, que hablaré de ellos en más vídeos. A ver, es normal, ¿vale?, que tengamos pico de glucosa. Lo que hay que tener en cuenta, aunque se hable mucho de ello en redes sociales, en internet, etcétera, es que dice la evidencia científica real, la actualizada, respecto a los picos de glucosa. Eso es lo que te voy a decir ahora. Pues la evidencia nos dice varias cosas. O sea, no es el tema de tener el pico. Lo primero, hay una serie de características de ese pico de glucosa o esos picos de glucosa que nos llaman la atención y es donde debemos empezar a trabajar. Lo primero es la magnitud. Es decir, no es lo mismo tener un pico. Yo ahora tengo 100 y me sube a 150, que ahora tengo 100 y me sube a 200. Pues es como ponerte el ejemplo de, no es lo mismo subir una montaña así que una montaña así. Evidente, ¿no? Pues esto es igual. Otro aspecto a tener en cuenta es la duración de ese pico de glucosa, porque no es lo mismo que el pico de glucosa te dure 1 hora que te dure 6 horas. No tiene nada que ver y el abordaje es totalmente diferente. Otro aspecto a valorar es la frecuencia con la que tienes esos picos. No es lo mismo tener un día suelto un pico de glucosa que tener constantemente picos y picos y picos de glucosa. Y además esto se ve muy bien sobre todo en las personas que tenéis sensor. Entonces, cuando ya se empieza a repetir una frecuencia bastante interesante, es ahí donde los profesionales sanitarios también podemos tomar medidas respecto a este tema. Entonces, si te estás haciendo esta pregunta de ¿hay que evitar tener picos de glucosa? La respuesta es no, porque vas a tener picos de glucosa. La glucosa, te lo acabo de decir al principio del vídeo, sube fisiológicamente, pero no hay que tomar los picos de glucosa como un único ítem a valorar. No solo valoramos como personal sanitario los picos de glucosa, valoramos la hemoglobina glicosilada, tengo un vídeo también hablando de ello en el canal,
Se valoran los tiempos en rango, se valora la variabilidad, el tiempo que estás en hipoglucemia, el tiempo que estás en hiperglucemia. O sea, en el contexto de la diabetes, para valorar el control, se valora muchas cosas. De hecho, este concepto ya te lo he dicho siempre en los vídeos. No hay que centrarse solo en una cosa, ni obsesionarse solo con un tema, como por ejemplo que si comer la fruta me sube la glucosa, que también tengo un vídeo hablando de ello. O sea, claro, hay que ver el contexto, el tipo de fruta, pues esto es lo mismo. O sea, tener picos va a ser normal. El tema es todo lo que rodea esos picos. Ahora, te puedo dar una serie de pinceladas o de tips que yo como profesional sanitario te doy en la consulta cuando vienes. Porque tú ahora me preguntas, Diana, tengo determinados picos, lo vemos, lo estudiamos, miramos a ver, yo ya voy viendo ciertas frecuencias, voy a saber ya un poco tu alimentación y te voy a decir pues estas recomendaciones que, bueno, ¿podrían decirse que son recomendaciones generales? Sí, pueden ser recomendaciones generales, pero lo que te he dicho, recomendaciones generales que si ves que no funcionan, tienes que hablar con tu personal sanitario para enfocarte en esos picos y todo el contexto. La primera recomendación que te voy a dar como personal sanitario para reducir un poco esos picos de glucosa, ya lo he mencionado en más vídeos, es el tema de la fibra. Por eso es importante rodear la comida que hacemos de verduras o de alimentos que contengan fibra, porque la fibra lo que hace es evitar que la absorción se haga en pico, que no suba rápidamente la glucosa, sino esto también lo expliqué en el vídeo del método del plato. Logramos hacer un poco que la absorción sea más sostenida en el tiempo, el pico se transforma pues en una montañita. Entonces no va a evitar que no absorbas la glucosa se va a absorber, quieras o no quieras. De hecho, necesitamos la glucosa para vivir, nuestro cerebro la necesita para pensar, porque si no, entonces pareceríamos así, ya me vas todo el día. Bueno, esto es una broma, pero quiero que te quedes con el concepto, ¿vale? O sea, la fibra sí te puede ayudar. Otra segunda recomendación que te voy a dar como personal sanitario es, si tienes oportunidad de moverte un poquito después de comer o de desayunar o de cenar, con moverte me refiero a caminar, unos 10-15 minutillos, que no comas y llegues al sofá así y digas, hala, me siento o me acoplo, ¿vale? O sea, esa recomendación general también sirve. Si en la comida que estás haciendo puedes meter grasa saludable y proteína, pues lo mismo, porque hay estudios y hay evidencias que nos demuestran que en las comidas que tienen hidratos y grasas saludables, digo grasas saludables, o sea, es verdad grasas, pero bueno, hay que priorizar siempre las grasas saludables. Grasas saludables y proteínas hacen un poco, digamos, el efecto de la fibra, es decir, hacen que esa glucosa se vaya absorbiendo de una manera mucho más ralentizada y tenemos esa montañita. Por eso cuando expliqué el método del plato, os dije la división del plato, ve a ver el vídeo si no lo has visto, y ahí lo vas a entender súper bien y vas a ver qué alimentos deberías de compaginar. Al final tienes que entender que no hay dos personas iguales, que los picos de glucemia se producen en las personas de diferente manera y eso no significa que estés haciendo nada mal. Mira, te voy a poner así como una pequeña anécdota mía que a lo mejor te hace un poco entender lo que te estoy diciendo. Yo, pues obviamente con mi formación y demás, pues tengo la oportunidad de asistir a congresos, conferencias, etcétera. Bueno, pues en uno de los congresos que fui me colocaron un sensor pues para probarlo y demás. Esto muchas enfermeras y muchos endocrinos también han vivido por esta experiencia. Yo te voy a hablar de la mía. Bueno, pues me colocaron el sensor, yo tenía el lector y bueno, pues coincidí que ese día pues comí lentejas y ya está. Cuando veo que empieza a pitar la alarma de la hiperglucemia y veo, digo la alarma, pero ¿por qué me pita? Y veo el lector y claro, veo 190 y dije, ¡ay, Dios mío! Digo, pero si ha sido el plato de lentejas, que no solamente he comido el plato de lentejas, que he comido otras cosas. Y 190. Y bueno, claro, yo en ese momento, claro, lo primero que se me pasó fue, ¡ay, Dios mío! A ver si a lo tonto, o sea, fíjate, la cabeza a veces cómo nos traiciona, ¿no? Por eso yo entiendo muy bien cómo sentís cuando ves determinadas cifras en el sensor o en el glucómetro. Y digo, Dios mío, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Claro, al momento me di cuenta, pero a ver, es normal que las lentejas me hagan un pico de glucemia. Estamos hablando de que es legumbre, tiene un alto contenido de hidrato de carbono. Pero es verdad que esos primeros segundos iniciales fue como, ay, Dios mío, que estoy haciendo un pico de glucosa, que si ahora voy a tener... Bueno.
O sea, ya sé que a lo mejor te puede parecer una tontería, pero bueno, pues ese pequeño sustillo me le llevé y yo sabía lo que eran los picos, ¿vale? Pero es lo que te digo, no es lo mismo que yo te esté aquí hablando de picos de glucemia que tú cuando lo ves en tu sensor o en tu glucómetro. Entonces, lo que te quiero decir es que no tengas miedo a esos picos de glucemia, ¿vale? Todo es estudiable, todo es valorable y todo se puede enfocar. Y no significa que estés haciendo nada mal ni que no se pueda hacer nada respecto a ello, ¿vale? Pero ten cuidado con la desinformación que hay en Internet. Eso vamos, vuelvo a recalcarlo mucho. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte resultado de utilidad. Te pediría por favor otra vez que te suscribas porque estoy comenzando y me ayudas mucho. Y vas a encontrar en este canal muchas cosas relacionadas con la diabetes. Así que como siempre digo, cuídate mucho, mucho, mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.